cerca trova, significa que el que busca encuentra. Y ese fue mi caso. Unos meses en Ferrara estudiando Historia del Arte y encontrar al amor de mi vida han sido algunas de las cosas que me está regalando este precioso país. Soy Marta, tengo 23 años y soy de Zaragoza. ¡Hola, Raquel! ¡Marta! Aquí estoy, vente, que nos vamos. Pero bueno, ¿y este recibimiento? Pues así se hacen las cosas en Venecia. Bien rápido, ¿no me monto? Ven por aquí. Yo creo que mejor recibimiento imposible. Imposible, un clásico, ¿no? Quien viene a Venecia y no monta en góndola. Yo os he citado aquí porque me encanta esta ciudad y la verdad es que siempre que tenemos ocasión venimos... ¿Tú quién eres? ¿Y tuyo que es tu chico? Sí, él es mi novio. Soy su novio y me llamo Gianmarco, soy de Padova. O sea que tú eres veneto. Exacto. Mi tierra entiendo. Exacto. ¿Y cuánto cuesta un paseo en góndola? Pues aproximadamente la media hora unos 80 euros. ¿Y eso es un precio que está establecido? Aragoneses por el mundo. Porque el trabajo de gondolero es bastante difícil, ¿no? Y muy duro. Empecé a trabajar con la góndola ya cuando yo tenía 15 años. Este año son 43 años de góndola para mí. ¿Y algún famoso has llevado? Lo más importante es Robert De Niro, persona fenomenal, muy simpática, alegre, humilde. Esto es una casa, ¿no? Enfrente vamos a ver ahora la casa de Casanova. Se llama Palazzo Giustiniani, donde nació el famoso Giacomo Casanova. Gustaba muchísimo a las mujeres más importantes de Venecia, a tal punto que fue preso y fue a la cárcel. Ahora llegamos al corazón de Venecia, ¿no? El puente de Rialto, en principio, era recto, era de madera, pasaban muchas barcas de vela, que la altura no les permitía pasar, sino entonces se levantaba, se abría y así podían pasar. Este puente llega desde la isla de San Marco, es esta isla, la isla donde estaba la aristocracia de Venecia. Y aquí, a mano izquierda, hay otra isla que es la isla comercial, la isla de Rialto mismo. Tenemos una suerte porque habla español. ¿Y eso? Maribel es la asturiana. Mira, ahí está Maribel, chicos. Hola, ¿qué tal? O sea que tenemos aquí otra española. Bueno, que te está haciendo un programa. Hola a todos los aragoneses. ¡Pope, te vas a aparcar la góndola! ¡Venga! Nos vemos luego. Hemos estado, Adriano y yo, con nuestra autocaravana. Hemos ido a Zaragoza. Nos encantó aquí a toda esplanada aquella del Pilar, todas aquellas callecitas que hay por allí, aquellos rinconcitos exquisitos para mangiare, Eso sí, comer las tapas. se come bien, joder. se come bien. Bueno, Maribel, Nos vemos. ¡Adiós, aragoneses! ¡Mua, mua, mua! Os veo por aquí en carnaval o sin carnaval. Hacéis vosotros vuestro carnaval personalizado. ¡Chao! adiós. Adiós. ¿Dónde nos habéis traído ahora? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en la isla de Burano, que os suena... Burano, con B. Fue una de las islas originarias de lo que es la ciudad de Venecia, junto a la isla de Torcello e Mazzorbo, y otras dos que ahora mismo están bajo el agua, que han desaparecido. Al inicio eran islas de pescadores. La historia de, las casitas de colores tienen un porqué. ¿Cada una? Exacto, Un color, cada una ¿no? tiene un color, porque los marineros que tenían sus barcas de ese color pintaban su casa del mismo color que la barca y así la reconocían en caso de que hubiera niebla o de que las condiciones no fueran las mejores de luz. ¿Qué hace especial también a esta isla, además de lo bonita que es? Mira, hay una tradición muy interesante que son i merletti, que serían los encajes. Se hacen desde una época bastante antigua. Hay aproximadamente unas 100 personas, 100 señoras que siguen haciendo este trabajo. ¿En esta tienda podemos entrar a ver algo Sí, más? yo creo que podemos preguntar incluso que nos cuenten un poquito. Hay señoras trabajando, ¿no? Lo están haciendo al momento. ¿Estas señoras se han dedicado a esto siempre? Lei ha cominciato a 8 anni, io a 10. Desde los 8 y desde los 10 años que hacen este trabajo. Y si no es indiscreción, ¿cuántos años tienen ahora? 88, 77. ¿Cuánto tiempo puede costar elaborar esta pieza? Esta pieza 5 días, varias señoras. Veo que aquí tenéis muchos ejemplos de diferentes piezas. ¿Hay alguna especial que nos puedas enseñar? Questo è del 1600. Questo si chiama appunto corallino, perché è come i coralli che si trovano sulla barriera corallina, sì. El vestido de una princesa belga que tuve más de 2 años de trabajo para hacerlo. ¿Y cuánto puede costar ese vestido? No tiene precio. Este es el pañuelo de Napoleón. Sì? También este que era para ponerlo sobre la cama de Napoleón. Ese tampoco tiene precio, ¿no? Esto también no tiene precio. Continuamos descubriendo esta isla, pero estamos cruzando a otro lado. Exacto, nos estamos moviendo desde la isla de Burano
hasta la isla de Mazzorbo. Estas islas están muy vinculadas a la tradición y a la parte más nativa de Venecia. Y queríamos enseñaros precisamente una de esas partes más tradicionales, que es el vino. Y ahora vamos a conocer a mi hermano que trabaja justo aquí. Hola, bienvenidos. Mi hermano Matteo. ¿Y esto qué es? ¿Es un viñedo? Esta es una variedad típica de Venecia che si chiama Dorona. Se ve por el tipo de uva, entonces es así como muy dorado. È una varietà molto antica della città di Venezia, quindi solo in queste isole c'è questa varietà. 1,2 metri c'è l'acqua salata perché siamo in un'isola. Nella composizione del terreno c'è più del doppio del livello di sale. Ese contacto con el agua salada del que estábamos hablando se nota cuando pruebas el vino. ¿Desde cuándo existen estos viñedos? Pues desde el 1400 eran los propios curas en el monasterio que se encontraba en esta zona los que cultivaban y hacían el vino, y esto se retomó en el año 2006, hace más bien poco. È una produzione limitatissima perché produciamo dalle 2000 alle 4000 bottiglie all'annata. Las botellas tienen encima una lámina de pan de oro que se hacen artesanalmente por la última familia que bate el oro en la isla de Murano. Matteo, sabe que tenemos buenos vinos en Aragón también, ¿no? Sí, sí, no? ha probado alguno. Io ho bevuto più volte il vino dell'Aragona, devo andare a Saragozza il prima possibile. Qué mejor manera que terminar la maravillosa explicación que con un poco de vino y de embutidos italianos. La mejor combinación, ¿no? Exacto. Vistas, vino y comida. Salute. 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 E cantiamo in macchina tutta la notte a squarciagola. Marta, aquí veo poco agua. Sí, ya hemos cambiado completamente la vista. Ahora estamos en la ciudad de Ferrara, delimita con la región del Véneto, muy cerquita. En realidad estamos a 15 kilómetros. Oye, ¿y por qué vivís aquí? Sí, bueno, yo estudio odontología aquí. Por mi carrera estamos aquí. En este momento nos conocimos cuando ella estuvo en Erasmus. A Ferrara le tenéis que dar las gracias de que hizo que os conocierais, ¿no? Exacto. Tenemos mucho que agradecerle. ¿Por qué nos habéis traído aquí concretamente? Pues mira, si te fijas en ese alto de relieve de ahí, puedes hacerte una idea de dónde estamos. ¿Lo reconoces? Parece nuestro patrón, ¿no? De Aragón. Exacto, porque es que también es el patrón de Ferrara. Es San Jorge, San Giorgio. Esta basílica fue la catedral de Ferrara hasta el siglo XII. Y este es el barrio de San Giorgio, que es donde nosotros vivimos. Por lo que veo, has rebuscado para vivir en alguna zona que tuviera algo que ver con la Exacto, para sentirme un poquito más cerca. Bueno, pues os he traído hasta mi casa. Si os parece os la enseño y así conocemos al tercer miembro de la familia. ¡Chao! Se llama Luche. Mirad qué guapa. Mirad lo que tengo por aquí. ¿Qué os parece? ¿Una aragonesa que se precie? ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos, Marta. Sí, bueno, pues a ver, es una casita pequeña. ¿Qué precio ronda? ¿Es fácil encontrar? Es una odisea encontrar casa. Para los estudiantes es más difícil porque la habitación ronda los 250, 350. Y pues pisitos así pequeños entre 400 y 500 euros. Y bueno, aquí tengo una fotito de mis primos y de mi abuela. Se les echa de menos. Es lo que hay. Yo creo que ellos sí que tienen algo que decirte. Hola Marta. Bueno, ya sabes que te queremos mucho, esto es una sorpresa como no podía ser de otra manera. Hay otra persona que también te quiere mucho y que quiere decirte algo. Hola Marta, te quiero mucho. Aunque esté tan lejos, me gustaría tenerte aquí cerca. Te quiero. Mi yayita. ¿Qué te dice tu abuelita? Nada, que la quiero mucho, que nos vemos dentro de muy poquito. Después de este momento tan familiar, tan aragonés, yo creo que da mucha ciudad que nos enseñes, ¿no? Sí, os tengo que enseñar todavía todo. ¿Nos vamos todos? No. No, yo me quedo aquí con Lucia. Vale. Bueno, pues entonces nos vamos tú y yo. Venga, acompañadme. Marta, ahora hemos llegado al centro de la ciudad de Ferrara. Exactamente, estamos en la plaza Trento Trieste. Este que tenemos detrás mío es el Palacio Municipal. Este edificio antiguamente era la residencia de la familia Este, que eran los gobernantes de Ferrara. Fue la familia que llevó a Ferrara al prestigio a nivel europeo. Fueron grandes mecenas de las artes, desarrollaron mucho la economía y la cultura de la ciudad. Oye, lo que también veo es que hay mucha bicicleta en esta ciudad, ¿no? Sí, bueno, os habréis dado cuenta de que todo el mundo va en bicicleta, desde los más mayores hasta los más pequeños. Hay también muchos carriles bici. De hecho, se le conoce como ciudad de las bicicletas y se dice que hay casi tantas bicicletas como habitantes. 100.000 por 132.000 habitantes.
¿Este lugar qué es? ¿Es un castillo? Sí, nos encontramos en el Castillo Estense. Bueno, es uno de los edificios más emblemáticos y representativos de la ciudad. Antiguamente fue la residencia de la familia Este, se trasladaron del Palacio Municipal aquí. ¿Y actualmente ese castillo qué uso tiene? Pues actualmente hay una parte que se puede visitar, también se realizan exposiciones temporales, la verdad es que tiene mucha vida. Ahora nos encontramos en la zona de las prisiones, porque aquí también tienen una cárcel, por si alguien les traicionaba, les intentaba atacar, pues lo metían aquí en las cárceles. Bueno, para que os hagáis una idea de la altura que tiene esto, mirad cómo tenemos que entrar. Bueno, y sentís el olor de humedad que hay, porque es que estamos bajo el nivel del foso, del agua. Esto era una celda no solo para una persona, aquí había varias. De hecho, si nos fijamos en las paredes, estos huecos son los que nos indican a las alturas a las que estaban las camas escalonadas. Hay muchas inscripciones, hay muchos dibujos de nombres de gente que ha estado aquí, porque esto fue una prisión desde época medieval hasta el siglo XIX. Lo que sí que veo es que lo tenían un poco complicado para escapar. No salían de aquí. Ahora hemos llegado a la torre de vigilancia. Desde aquí podemos ver mejor el foso. Este foso en particular es especial porque es uno de los únicos que queda en Europa con agua. Si os fijáis en esa calle de ahí, era un río. De hecho, el río ahora se encuentra bajo tierra y es el que alimenta el foso. Imaginaros, para atacar el castillo tenías que pasar el río, luego tenías que pasar el foso y bueno, si superabas las barreras de vigilancia ya podías entrar a la ciudad. Pero complicado, ¿no? Complicado lo tenían. Bueno, Marta, aquí ya poca ciudad se ve. ¿Dónde nos has traído? Bueno, pues os he traído al Parque Urbano Giorgio Vasari. Justo en estos días se está celebrando un festival de globos aerostáticos que es de los más prestigiosos de Europa y el más prestigioso en Italia. Ya veis que hay un montón de gente, hay un montón de actividades para niños, puestos de comida, la verdad es que hay mucha vida. ¿Cuántos globos hay aquí? Pues más o menos unos 20, pero el parque es tan grande, tiene unos 300.000 metros cuadrados, entonces están distribuidos por todo. ¿Por qué se celebra este festival aquí? Porque justo en la ciudad de Ferrara hay muy poco aire, hay muy poco viento, entonces es idónea para este tipo de actividades. ¿Te imaginas volando en Zaragoza? Igual acababas en Huesca. Y yo os iba a proponer si os apetece montaros en uno. ¿Cuánto puede costar montarse en globo? Unos 9 euros el adulto y 7 los niños. A ver si esto es sencillo. ¿Aquí cómo se sube? Escalando un poquito, así. ¿Este señor cuánto tiempo lleva manejando este globo? ¿Y cómo empezó su afición? Dove vivo io c'è uno dei raduni più longevi d'Italia. Desde las alturas, qué mejor manera que despedirnos, ¿no? Oye, pues sí, me gustaría aprovechar para mandarle un beso enorme a mi familia, sobre todo a mi abuela Marina. Un beso a vosotros. Nos despedimos por todo lo alto. Chao. Adiós. Hola.